Un millonario se disfrazó de chofer para poner a prueba a sus empleados, pero lo que dijo la becaria lo hizo enamorarse. El problema con los ricos como su jefe, señor Roberto, es que viven en una burbuja. Apuesto a que el famoso Ricardo Fuentes ni siquiera sabe cómo llegan sus empleados a la oficina cada día, dijo Luciana Mendoza, mirando distraídamente por la ventana del elegante auto negro. Roberto, quien en realidad era el mismísimo Ricardo Fuentes disfrazado de chofer, apretó ligeramente el volante mientras observaba de reojo a la joven becaria a través del espejo retrovisor. Había algo refrescante en su franqueza. ¿Y qué más piensa del señor Fuentes?, preguntó Roberto con una sonrisa contenida. Pues que debería salir de su oficina de cristal y ver cómo funcionan realmente las cosas. Los becarios hacemos el trabajo de 3 personas por un salario miserable, respondió ella con convicción mientras acomodaba su bolso. Aunque tengo que admitir que sus campañas de innovación social me hicieron querer trabajar en su empresa. Lástima que la realidad sea tan diferente. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Era así como lo veían sus empleados? 3 semanas antes, Ricardo Fuentes, dueño del imperio empresarial Grupo Fuentes, se encontraba en la terraza de su mansión contemplando la ciudad. A sus 38 años, lo tenía todo. Dinero, poder, reconocimiento, pero algo faltaba. Su reciente ruptura con Carolina, una modelo que solo había mostrado interés en su cuenta bancaria, había sido la gota que derramó el vaso. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, le había preguntado Manuel Herrera, su mejor amigo y director de operaciones. Disfrazarte de chofer para espiar a tus empleados suena como una locura. No es espiar, Manuel. Es conocer la verdad, respondió Ricardo mientras se probaba unos lentes sin aumento que cambiaban sutilmente su apariencia. Estoy rodeado de gente que solo dice lo que quiero oír. Necesito saber qué piensan realmente. Manuel negó con la cabeza, pero finalmente accedió a ayudarlo. Crearon la identidad de Roberto Vidal, contrataron una flota de autos ejecutivos y lo asignaron principalmente a recoger a los nuevos talentos. Y así fue como en esta lluviosa mañana de lunes, Roberto se encontraba llevando a Luciana Mendoza, una recién graduada en administración que acababa de conseguir una beca en su empresa. Lo que comenzó como un experimento social se estaba volviendo intrigante por las opiniones sin filtro de la joven. ¿Y usted tiene familia, señor Roberto?, preguntó Luciana, cambiando de tema. No, vivo solo, respondió él, desviando momentáneamente la mirada del tráfico. ¿Y usted? Hubo un breve silencio. Roberto notó que la expresión de Luciana se suavizaba. Somos mi hija Sofía y yo, respondió finalmente. Ella es mi motor, mi razón para levantarme cada mañana. Al llegar a las oficinas centrales del Grupo Fuentes, un imponente edificio de cristal y acero, Luciana recogió su bolso. Gracias por escucharme, señor Roberto. Es raro encontrar a alguien que realmente preste atención. Ha sido un placer. ¿La recojo a la salida? Si no es molestia. Salgo a las 6. Roberto esperó hasta que ella entrara al edificio antes de permitirse una sonrisa. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta honestidad. Esa tarde, cuando la lluvia había amainado, Roberto esperaba puntualmente frente al edificio. Luciana apareció con expresión cansada, pero sonriente. ¿Qué tal su primer día?, preguntó Roberto mientras abría la puerta del auto. Agotador, pero interesante. Me asignaron al Departamento de Innovación Social, que es exactamente donde quería estar. Durante el trayecto, Luciana le contó sobre sus ideas para mejorar los programas comunitarios de la empresa. Roberto escuchaba fascinado. Había genuina pasión en sus palabras. «Es aquí», indicó ella cuando llegaron a un modesto edificio de apartamentos. «¿Le importaría esperar un momento? Quiero presentarle a alguien». Roberto asintió, intrigado. Minutos después, Luciana regresó de la mano con una pequeña niña de unos 6 años, de cabello castaño y grandes ojos expresivos. «Ella es Sofía, mi hija», presentó Luciana con orgullo. «Sophie, él es Roberto, el señor que me lleva al trabajo». «Hola», dijo la niña tímidamente, mostrando una sonrisa donde faltaba un diente frontal. «Encantado de conocerte, Sofía»,
respondió Roberto sorprendido por la calidez que sintió. Sofía tiene una enfermedad rara, explicó Luciana en voz baja. Síndrome de Becker. Requiere tratamientos costosos. Por eso necesito tanto este trabajo y un eventual ascenso. Roberto sintió un nudo en la garganta. De repente, las críticas de Luciana hacia la empresa cobraban un significado mucho más profundo. A pesar de todo, continuó ella, admiro la visión del señor Fuentes. Creo que su empresa tiene potencial para ser más humana, para hacer una diferencia real. Por eso quise trabajar ahí. Mientras se despedía y observaba a madre e hija entrar al edificio, Ricardo Fuentes, bajo el disfraz de Roberto, sintió algo que no experimentaba en años. Una conexión real con alguien que no veía su dinero, sino su potencial para hacer el bien. Y eso, descubrió con sorpresa, era exactamente lo que había estado buscando. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, mientras el auto de Roberto avanzaba por las calles congestionadas. 3 semanas habían pasado desde aquel primer día lluvioso, y lo que comenzó como un experimento social se había convertido en la parte más esperada del día para Ricardo. Y entonces le dije a mi supervisor que la campaña necesitaba enfocarse en resultados reales, no solo en marketing bonito, explicaba Luciana con entusiasmo, gesticulando con las manos. Casi se le cae la mandíbula al piso. Roberto soltó una carcajada genuina. ¿Y qué respondió? Que lo pensaría. Pero todos sabemos qué significa eso en lenguaje corporativo. Luciana suspiró, recargándose en el asiento. Pensar es la forma elegante de decir jamás implementaré tu idea. El tráfico matutino los había dejado varados nuevamente, pero ni a Luciana ni a Roberto parecía importarles. Sus conversaciones habían evolucionado de simples cortesías a debates profundos sobre ética empresarial, sueños personales y filosofía de vida. ¿Sabes lo que haría yo si fuera el jefe?, continuó Luciana. Implementaría un sistema donde cada idea se evalúa por su mérito, no por quién la propone. Donde un becario pueda tener el mismo impacto que un director si su propuesta es valiosa. Ricardo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Esa misma tarde, como CEO de Grupo Fuentes, implementaría exactamente esa idea en una reunión ejecutiva. Suena a un lugar donde a todos les gustaría trabajar, respondió Roberto. Y si tuvieras la oportunidad de hablar directamente con Ricardo Fuentes, ¿qué le dirías? Luciana reflexionó un momento. Le diría que tiene en sus manos no solo un negocio, sino la oportunidad de cambiar vidas, que cada decisión que toma afecta a familias enteras, como la mía, y que a veces el mayor impacto no viene de grandes gestos, sino de pequeños cambios consistentes. Ese día, en la oficina, Ricardo sorprendió a su junta directiva al anunciar un nuevo sistema anónimo para propuestas de empleados. Manuel lo miró con suspicacia, mientras los demás ejecutivos intercambiaban miradas confundidas. ¿De dónde sacaste esa idea?, le preguntó Manuel cuando estuvieron solos. Digamos que he estado escuchando a las personas correctas, respondió Ricardo con una enigmática sonrisa. En el transcurso de las siguientes semanas, los recorridos entre el apartamento de Luciana y la oficina se convirtieron en el santuario donde ambos podían ser auténticos. Para Ricardo era el único lugar donde no sentía el peso de ser Ricardo Fuentes. Para Luciana, Roberto se había convertido en un confidente, alguien que escuchaba sin juzgar. Una tarde de viernes, Roberto se desvió de su ruta habitual. «Espero no le moleste», dijo señalando una heladería. «Mi sobrina me recomendó este lugar. Dicen que tienen el mejor helado de la ciudad». Luciana sonrió sorprendida. «No tenemos prisa, ¿verdad? A Sofía le encantaría un helado». Pronto, esta parada se convirtió en una tradición de los viernes. Roberto, Luciana y Sofía compartiendo helados mientras conversaban sobre la semana. Para Ricardo, era como asomarse a una vida que nunca había experimentado. Sencilla, auténtica, sin pretensiones. «Roberto, eres la única persona en este momento con quien puedo ser completamente yo misma», confesó Luciana una tarde, mientras Sofía jugueteaba en el área infantil de la heladería. «En la oficina siempre tengo que estar alerta, cuidando cada palabra para impresionar». «¿Por qué conmigo es diferente?», preguntó él genuinamente curioso,
porque contigo no hay jerarquías ni agendas ocultas. Eres real, no como los ejecutivos que solo buscan trepar a costa de otros. Luciana hizo una pausa. ¿Sabes? Todos en esa empresa son tan falsamente perfectos, especialmente los de arriba. Deben tener vidas vacías, rodeados de gente que solo quiere su dinero. Las palabras golpearon a Ricardo como un balde de agua fría. Describían perfectamente su vida antes de conocerla. En la oficina, las ideas anónimas que Ricardo implementaba, todas inspiradas en sus conversaciones con Luciana, estaban causando revuelo. La productividad había aumentado, la satisfacción de los empleados mejoraba, y los clientes notaban la diferencia. Alguien está filtrando información confidencial, sugirió Javier Solano, el ambicioso director de marketing, durante una reunión. Es la única explicación para estas ideas tan específicas y efectivas. Manuel y Ricardo intercambiaron miradas. O tal vez simplemente estamos escuchando mejor, respondió Ricardo. Después de la reunión, Manuel lo detuvo en el pasillo. Ricardo, estás jugando con fuego. He visto cómo hablas de ella. Esto ya no es un experimento, ¿verdad? Ricardo suspiró, incapaz de negarlo. Nunca había conocido a alguien como ella, Manuel. Es brillante, auténtica, apasionada, y cree que eres un simple chofer, completó Manuel. ¿Qué harás cuando descubra la verdad? Porque eventualmente lo hará. La pregunta quedó flotando en el aire, atormentando a Ricardo durante días. Cada mañana se prometía revelar su identidad, y cada mañana encontraba una razón para posponerlo. Un sábado, Roberto recibió una llamada inesperada. ¿Roberto? La voz de Luciana sonaba angustiada. Perdón por molestarte en tu día libre, pero Sofía tiene cita con el especialista y mi auto no enciende. ¿Podrías? Voy para allá, respondió él sin dudar. Pronto, estos favores extraordinarios se convirtieron en parte de su rutina. Roberto llevándolas a citas médicas, ayudando con compras, incluso asistiendo a una presentación escolar de Sofía. Para Ricardo estos momentos eran un tesoro, un vistazo a la vida que nunca supo que deseaba. Una tarde, mientras esperaban durante una terapia de Sofía, Luciana le confesó: «A veces me siento culpable, ¿sabes? Sofía merece una familia completa. Creo que tiene exactamente lo que necesita. Una madre increíble que mueve montañas por ella», respondió Roberto con sinceridad. «¿Sabes, Roberto?», dijo Luciana mirándolo a los ojos. «A veces pienso que apareciste en nuestras vidas por alguna razón». Ricardo sostuvo su mirada, sintiendo el peso de su secreto como nunca antes. ¿Cómo podría decirle que todo había comenzado como un juego? ¿Cómo explicarle que era exactamente el tipo de persona que ella despreciaba? Y más importante aún, ¿cómo confesarle que se estaba enamorando perdidamente de ella y su hija? Luciana entró al imponente salón de juntas del piso 30 con sus notas preparadas y el corazón latiendo como tambor. Nunca había estado en este espacio reservado para los altos ejecutivos. Las vistas de la ciudad eran impresionantes, pero más intimidante era la presencia de los directores que la observaban con curiosidad. «Adelante, señorita Mendoza», indicó Manuel Herrera, señalando el podio digital. «Tiene 15 minutos para presentar su propuesta». Con manos temblorosas, pero voz firme, Luciana expuso su idea para revolucionar el programa de responsabilidad social empresarial. Mientras hablaba, notó que el CEO, Ricardo Fuentes, la observaba con peculiar intensidad desde el extremo de la mesa. Había algo vagamente familiar en él que no lograba ubicar. Y así, esta iniciativa no solo mejoraría nuestra imagen corporativa, sino que tendría un impacto real en comunidades vulnerables, concluyó Luciana, conteniendo la respiración mientras esperaba las reacciones. Lo que siguió fue un breve silencio y luego, inesperadamente, un aplauso iniciado por el propio Ricardo Fuentes. «Brillante, señorita Mendoza», dijo el CEO estudiando su reacción. «Me gustaría que trabaje directamente con el departamento de marketing para implementar esto inmediatamente». Javier Solano, el director de marketing, se enderezó en su asiento con repentino interés. Alto, atractivo y con una ambición que casi podía olerse, Javier era conocido por su habilidad para apropiarse de los proyectos más prometedores. «Será un placer tenerla en mi equipo», comentó con una sonrisa calculadora.
Esa tarde, mientras descendía en el elevador, Luciana apenas podía contener su emoción. Necesitaba contárselo a Roberto. «No lo vas a creer», exclamó al subir al auto. «Presenté mi idea directamente a los ejecutivos, incluido Ricardo Fuentes, y la aprobaron». Roberto sonrió, aunque Luciana notó cierta tensión en su expresión. «Eso es maravilloso, Luciana. Siempre supe que tus ideas eran especiales». Lo más extraño fue la forma en que Fuentes me miraba, como si ya me conociera, reflexionó ella. «Y ahora trabajaré directamente con Javier Solano». Roberto apretó ligeramente el volante. «¿Solano? ¿El director de marketing?» «Sí. ¿Lo conoces?» «Solo rumores», respondió evasivamente. «¿Y qué impresión te dio?» Luciana se encogió de hombros. «Parece profesional, muy seguro de sí mismo. Quizás demasiado». En las semanas siguientes, la vida de Luciana cambió radicalmente. Fue transferida a una oficina mejor. Su salario aumentó considerablemente y comenzó a participar en reuniones estratégicas con otros directivos. Lo que no cambió fueron sus conversaciones matutinas con Roberto, ahora el único espacio donde podía desahogarse. «Javier se está atribuyendo el mérito de todas mis ideas», confesó una mañana particularmente fría. «Pero no puedo enfrentarlo. Necesito este trabajo por Sofía». Ricardo escuchaba hirviendo internamente. Como CEO podía ver la estrategia de Javier desde ambos ángulos. En las reuniones ejecutivas, presentaba las propuestas de Luciana como colaboraciones, sutilmente posicionándose como el mentor de esta brillante joven. Y fuera de la oficina, según le contaba Luciana, Javier había comenzado a mostrar un interés personal en ella. «Me invitó a cenar este viernes», mencionó Luciana con evidente incomodidad. «Dijo que quiere discutir mi futuro en la empresa». «¿Y aceptaste?», preguntó Roberto intentando sonar casual. «Sí. Bueno, no exactamente. Le dije que tenía que encontrar quien cuidara a Sofía». «Yo podría cuidarla», ofreció Roberto impulsivamente. Luciana lo miró sorprendida. «¿Harías eso por mí?» «Por supuesto. Sofía y yo nos llevamos bien». El viernes llegó más pronto de lo que Ricardo hubiera deseado. Vestido con ropa casual, apareció en el apartamento de Luciana a la hora acordada. Ella lucía un elegante vestido negro, sencillo pero favorecedor. «No estoy segura de esto», confesó mientras le daba instrucciones sobre la rutina de Sofía. «Parece más una cita que una reunión de trabajo. Siempre puedes llamarme si necesitas que vaya por ti», respondió Roberto, sintiendo una punzada de celos. La noche transcurrió lentamente. Ricardo y Sofía prepararon pizza, vieron una película de princesas y armaron un rompecabezas. La niña, con la franqueza característica de sus 6 años, le hizo una pregunta inesperada mientras coloreaban. «¿Te gusta mi mamá?» Roberto casi derrama su vaso de agua. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ella sonríe diferente cuando habla de ti. Y tú la miras como el príncipe mira a la princesa en mis cuentos». Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Era tan obvio? A las 11, la puerta se abrió. Luciana entró con expresión cansada, pero visiblemente aliviada de estar en casa. «¿Cómo estuvo todo?», preguntó Roberto mientras recogía sus cosas. «Extraño», respondió ella en voz baja para no despertar a Sofía, que se había quedado dormida en el sofá. Javier habló más de sí mismo que de cualquier proyecto. Mencionó que está buscando estabilizar su imagen para una próxima promoción y que una familia perfecta impresionaría a la junta directiva. Suena bastante calculador. Lo es. Al final dejó caer que alguien en mi posición podría ayudar mucho a alguien en la mía, especialmente con los gastos médicos de Sofía. Luciana negó con la cabeza. Como si mi hija fuera una carta de negociación. Ricardo sintió una mezcla de alivio y rabia. En la oficina la situación se volvía cada vez más compleja. Ricardo observaba cómo Javier se acercaba estratégicamente a Luciana, asignándole proyectos importantes, pero siempre bajo su supervisión. Como CEO, Ricardo comenzó a intervenir sutilmente, asegurándose de que Luciana recibiera el reconocimiento adecuado. «Estás siendo demasiado obvio», le advirtió Manuel una tarde en su oficina. «Javier ya está haciendo preguntas sobre tu repentino interés en una becaria». «No me importa», respondió Ricardo.
No voy a permitir que la use como trampolín para sus ambiciones. ¿Y no es eso exactamente lo que tú estás haciendo?, preguntó Manuel con dureza, usando tu posición de poder para acercarte a ella bajo una identidad falsa. Las palabras de Manuel lo persiguieron durante días, pero Ricardo se sentía atrapado en su propia mentira. Cada día que pasaba, la verdad se hacía más difícil de confesar. Una tarde, mientras llevaba a Luciana y Sofía a una cita médica, la pequeña tuvo una crisis. Su respiración se volvió agitada y su piel pálida. Luciana, presa del pánico, apenas podía funcionar. «Hospital Santa María», indicó Roberto con firmeza, desviándose del tráfico con maniobras precisas. «Tranquila, llegaremos a tiempo». En la sala de emergencias, Roberto usó contactos que no debería tener como simple chofer para conseguir atención inmediata. Cuando la crisis pasó y Sofía dormía estable, Luciana lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Cómo lograste que nos atendieran tan rápido? ¿Y cómo pagaste el depósito del hospital?» «Vi el recibo, Roberto. Eso es más de lo que ganas en un mes». Ricardo balbuceó una explicación sobre ahorros y un primo que trabajaba en el hospital. Luciana pareció aceptarlo, demasiado agotada para indagar más. Esa noche, mientras Luciana dormitaba en una incómoda silla junto a la cama de Sofía, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir con esta farsa. El próximo viernes sería la gala anual de la empresa. Ahí, frente a todos, le confesaría la verdad a Luciana. Lo que no sabía era que Javier Solano también tenía planes para esa noche. Planes que involucrarían directamente a Luciana y que precipitarían el desenlace de este peligroso triángulo mucho antes de lo que Ricardo había previsto. El Grand Hotel Nacional resplandecía esa noche. Candelabros de cristal, arreglos florales exquisitos y la élite empresarial de la ciudad ataviada con sus mejores galas. La fiesta anual del Grupo Fuentes era el evento corporativo más esperado del año. Luciana se miró por última vez en el espejo del tocador. El vestido azul turquesa que había comprado con su primer bono era lo más elegante que había usado jamás. Simple, pero elegante. No podía competir con los diseñadores exclusivos que lucían las esposas de los ejecutivos, pero se sentía hermosa. Y eso era lo que importaba. «Te ves como una princesa, mami», le había dicho Sofía antes de dejarla con la vecina que la cuidaría esa noche. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. «Mucha suerte esta noche. Brillarás como siempre». Sonrió instintivamente. En las últimas semanas, Roberto se había convertido en mucho más que su chofer. Era su confidente, su apoyo, quizás incluso... «Luciana, te he estado buscando por todas partes». La voz de Javier Solano interrumpió sus pensamientos. Impecablemente vestido con un traje negro hecho a medida, Javier proyectaba la imagen perfecta del ejecutivo exitoso. «El presidente de Fundación Horizonte quiere conocerte. Tu propuesta de colaboración los impresionó», continuó Javier, tomándola del brazo con familiaridad excesiva. «Es una oportunidad única». Luciana respiró profundo. «Por Sofía», pensó. Esta noche podría asegurar el futuro de su hija si jugaba bien sus cartas. Al otro lado del salón, Ricardo Fuentes, vestido con un smoking que resaltaba su figura atlética, observaba la escena con tensión mal disimulada. A su lado, Manuel bebía champán con expresión preocupada. «¿Estás seguro de hacer esto hoy?», preguntó Manuel en voz baja. «Una gala llena de gente no parece el lugar ideal para confesiones personales». «Tiene que ser esta noche», respondió Ricardo sin apartar la mirada de Luciana y Javier. «No puedo seguir con esta farsa ni un día más». La velada avanzaba como una coreografía perfectamente ensayada. Discursos inspiradores, aplausos medidos, risas educadas. A las 10 en punto, como dictaba la tradición, el maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, con ustedes, el presidente y CEO de Grupo Fuentes, el señor Ricardo Fuentes». El salón estalló en aplausos mientras Ricardo subía al escenario. Desde el podio buscó inmediatamente a Luciana entre la multitud. La encontró junto a Javier cerca del escenario. Sus miradas se cruzaron por un instante. «Buenas noches a todos», comenzó Ricardo. «Este año ha sido excepcional para Grupo Fuentes. Hemos implementado cambios que...». Mientras Ricardo hablaba,
Luciana lo observaba con creciente confusión. Había algo inquietantemente familiar en él. Esa sonrisa, esa forma de gesticular con las manos, esa pequeña pausa antes de enfatizar una idea. Imposible. El éxito de una empresa no se mide únicamente por sus ganancias, sino por el impacto positivo que genera, continuaba Ricardo. Por eso me complace anunciar que, inspirados en ideas brillantes de nuestros propios colaboradores, implementaremos un nuevo programa de apoyo para familias con hijos que padecen enfermedades raras. Luciana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esas eran sus palabras, las mismas que había compartido con Roberto durante uno de sus trayectos matutinos. Específicamente, crearemos un fondo especial para tratamientos no cubiertos por seguros convencionales, porque creemos que la salud no debería ser un privilegio. El rostro de Luciana palideció. No era solo coincidencia. Las inflexiones, los ejemplos, todo era exactamente como ella lo había planteado a Roberto. Y entonces, un detalle insignificante lo confirmó todo. Ricardo Fuentes se ajustó las gafas exactamente de la misma forma peculiar en que Roberto lo hacía. La revelación la golpeó como una avalancha. Roberto, Ricardo, la misma persona. El resto del discurso transcurrió como una película muda para Luciana. Su mente procesaba frenéticamente cada conversación, cada confesión, cada momento íntimo compartido con el hombre que creía un simple chófer. Cuando los aplausos marcaron el final del discurso, Luciana se excusó abruptamente con Javier y se dirigió hacia el vestíbulo del hotel. Necesitaba aire, espacio para pensar. Ricardo la vio salir y tras intercambiar una mirada significativa con Manuel, la siguió discretamente. La encontró en un pequeño jardín interior, respirando agitadamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Luciana», dijo suavemente. Ella se volvió, enfrentándolo por primera vez sin máscaras. «Roberto», respondió con voz quebrada. «O debería decir, señor Fuentes». Ricardo dio un paso hacia ella, pero Luciana retrocedió. «¿Puedo explicarlo?», comenzó él. «¿Explicar qué exactamente?». La voz de Luciana temblaba, pero su mirada era firme. «¿Qué me utilizaste? ¿Que jugaste con mis sentimientos y los de mi hija? ¿Que todo fue parte de tu enfermo experimento social?». «No fue así», Ricardo intentó acercarse nuevamente. «Lo que comenzó como un experimento se convirtió en algo real. Mis sentimientos por ti y por Sofía son genuinos». «¿Genuinos?». Luciana soltó una risa amarga. «¿Sabes cuántas veces te hablé sobre Ricardo Fuentes? ¿Cuántas críticas te hice sobre las políticas de tu empresa? ¿Y tú solo escuchabas riéndote internamente de mi ignorancia? Nunca me reí de ti». La voz de Ricardo se tornó desesperada. «Tus palabras me cambiaron, Luciana, cambiaron mi empresa. Todo lo que implementé estas semanas fueron tus ideas. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor?». Lágrimas rodaban ya por las mejillas de Luciana. «Me hiciste creer que eras alguien común, alguien como yo. Me sentí cómoda contigo, te dejé entrar en mi vida, en la vida de mi hija, y quiero seguir siendo parte de sus vidas». Ricardo tomó sus manos. «Por favor, Luciana, lo que tenemos es real». Ella apartó sus manos bruscamente. «Lo que teníamos era una mentira. Yo confié en Roberto, el chofer honesto que se preocupaba genuinamente por nosotras. No en Ricardo Fuentes, el millonario que juega a disfrazarse para probar a sus empleados. Sigo siendo la misma persona», insistió él. «No, no lo eres». Luciana secó sus lágrimas con determinación. «Roberto nunca hubiera abusado de mi confianza así, y pensar que casi me enamoro de ti». La última frase flotó entre ellos como una dolorosa posibilidad perdida. «¿Todo bien, Luciana?». La voz de Javier Solano cortó la tensión. Parado en la entrada del jardín, observaba la escena con interés calculador. «Señor Fuentes, no sabía que conocía personalmente a mi asistente». «Javier, ahora no», respondió Luciana con firmeza. «Al contrario, este parece el momento perfecto». Javier avanzó hacia ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Interrumpo algo?». Ricardo enderezó los hombros, recuperando su postura de CEO. «La señorita Mendoza y yo discutíamos su futuro en la empresa».
Qué considerado de su parte. La voz de Javier destilaba sarcasmo. Aunque me pregunto si todos los becarios reciben el mismo trato personal. No seas ridículo, Javier, intervino Luciana. ¿Ridículo? Javier la miró con desdén. Lo que es ridículo es que me esforcé semanas promoviendo tu carrera, cuando claramente ya tenías un patrocinador mucho más influyente, y yo preocupándome por impresionar a la junta directiva con una relación contigo. Luciana lo miró horrorizada. «Disculpa». «Vamos, Luciana», continuó Javier. «¿En serio creíste que me interesaba una madre soltera con una niña enferma? Necesitaba una imagen familiar estable para mi próximo ascenso, y tú parecías moldeable». Miró a Ricardo con desdén. «Pero veo que el CEO se me adelantó». Ricardo dio un paso amenazador hacia Javier. «Suficiente, Solano. Estás hablando con tu superior y con una colega que merece respeto». «¿Respeto?» Javier soltó una carcajada. «Como el respeto que mostraste disfrazándote de chofer, la empresa entera lo sabrá mañana». «No necesitas molestarte», interrumpió Luciana recogiendo su bolso, «porque presento mi renuncia. Efectiva inmediatamente». Se volvió hacia Ricardo con ojos brillantes de determinación y decepción. «Y usted, señor Fuentes, recuerde esto. No todo en la vida se puede conseguir con dinero o poder. Algunas cosas, como la confianza y el respeto, hay que ganarlas honestamente». Con esas palabras, Luciana atravesó el jardín con la cabeza alta. Mientras se alejaba, escuchó a Javier gritar: «También renuncio. No pienso trabajar en una empresa donde el CEO se comporta como un acosador». En el taxi de regreso a casa, Luciana finalmente se permitió llorar, no solo por un corazón roto, sino por la dura realidad de haber perdido su trabajo y la esperanza de pagar los tratamientos de Sofía. Mientras tanto, en el jardín del hotel, Ricardo miraba el espacio vacío donde Luciana había estado, con la amarga certeza de que, intentando encontrar autenticidad, había destruido lo único auténtico que había tenido en años. El pequeño apartamento de Luciana nunca le había parecido tan silencioso. 3 meses habían pasado desde la desastrosa noche de la gala. 3 meses de currículums enviados, entrevistas frustradas y ahorros menguantes. La realidad de ser una madre soltera con una hija enferma, ahora sin trabajo, pesaba sobre sus hombros como una losa. Sofía dormía en su habitación, ajena al drama adulto que la rodeaba. Su condición había empeorado ligeramente en las últimas semanas. El especialista había sido claro: necesitaba una operación en el extranjero, una operación que costaba más dinero del que Luciana podría reunir en años. «Al menos tenemos techo y comida», murmuró para sí misma mientras revisaba nuevamente sus finanzas. «Y nos tenemos la una a la otra». Su teléfono vibró. Número desconocido. Normalmente lo ignoraría a esta hora, pero cualquier llamada podría ser una oportunidad laboral. «¿Diga?» «¿Luciana Mendoza?», respondió una voz femenina, profesional. «Le habla la doctora Campos, de la Fundación Esperanza. Estamos revisando casos de niños con enfermedades raras y el expediente de su hija Sofía ha sido seleccionado para nuestro programa piloto de tratamientos internacionales». Luciana se enderezó, súbitamente alerta. «¿Programa? No recuerdo haber aplicado a ningún programa». «El Sistema Nacional de Salud compartió casos prioritarios con nosotros», explicó la doctora. «Su hija cumple perfectamente con los criterios. Cubriríamos todos los gastos del tratamiento en Boston, incluyendo el viaje y la estadía». «Esto suena», Luciana dudó, «demasiado bueno para ser verdad». «Entiendo su escepticismo». La voz de la doctora se suavizó. «Somos una fundación nueva, pero con financiamiento sólido. ¿Le parece si agendamos una cita en nuestras oficinas para mañana? Puede traer a Sofía para conocerla personalmente». Al día siguiente, Luciana y Sofía se presentaron en un edificio moderno pero discreto. El logo de la Fundación Esperanza, un árbol estilizado con hojas en forma de corazón, presidía la recepción. Todo parecía legítimo: personal médico, otros padres con niños, documentación oficial. La doctora Campos, una mujer afrolatina de unos 50 años con una sonrisa cálida, la recibió personalmente. «Hemos estudiado el caso de Sofía a fondo», explicó mientras revisaba a la niña.
La operación tiene un 90% de probabilidades de éxito. Podríamos programarla para el próximo mes. ¿Cuál es el truco?, preguntó Luciana directamente. Debe haber condiciones. La doctora sonrió. La única condición es que posteriormente compartan su testimonio para ayudarnos a conseguir más financiamiento. Nuestro fundador cree firmemente en el poder de las historias reales. ¿Y quién es este misterioso fundador? Prefiere mantener el anonimato, respondió la doctora. Solo puedo decirle que es alguien que experimentó personalmente lo que significa tener un ser querido con una enfermedad rara. A 20 kilómetros de ahí, en una oficina considerablemente menos lujosa que la que había ocupado meses atrás, Ricardo Fuentes estudiaba los documentos frente a él. El contrato de venta de su mansión en las colinas ya estaba firmado. Su colección de autos de lujo se había reducido a un modesto sedán. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por ropa casual de buena calidad, pero sin ostentación. Manuel entró sin llamar, como era su costumbre desde hacía años. La junta directiva finalmente aceptó tu sabático indefinido, anunció, dejándose caer en una silla frente al escritorio. Aunque sigues siendo el accionista mayoritario, oficialmente ya no eres el CEO operativo de Grupo Fuentes. Ricardo asintió. ¿Y la fundación? Todo en orden. La primera paciente ya fue notificada. Manuel hizo una pausa. Sofía Mendoza y su madre vendrán mañana para la evaluación inicial. Ricardo cerró los ojos brevemente. Asegúrate de que reciban el mejor trato posible y que nadie mencione mi nombre. Esto no borrará lo que hiciste, Ricardo. No intento borrar nada, respondió con cansancio. Solo quiero hacer lo correcto. ¿Y después qué? ¿Seguirás escondido de ella para siempre? Ricardo miró por la ventana. La vista ya no era el imponente panorama urbano de su antigua oficina, sino un parque donde niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. No lo sé, Manuel. Por primera vez en mi vida no tengo un plan. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña dualidad para ambos. Mientras Luciana experimentaba un renacimiento de esperanza, preparando todo para el viaje a Boston, Ricardo se despojaba sistemáticamente de los símbolos de su antigua vida. La Fundación Esperanza, creada con el dinero de la venta de sus bienes personales, tomaba forma como una organización seria dedicada a niños con enfermedades raras. Ricardo trabajaba incansablemente, aprendiendo sobre condiciones médicas, tratamientos, necesidades familiares. Por las tardes, para conectar con la realidad de las personas comunes, realmente conducía un auto de transporte ejecutivo. Una tarde lluviosa, Ricardo recogió a un pasajero en las afueras de la ciudad. Para su sorpresa, era Manuel. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo mientras su amigo se acomodaba en el asiento trasero. «Evaluando tu servicio de chofer», respondió Manuel con una sonrisa que pronto se desvaneció. «En realidad, hay algo que debes saber. Me encontré con Luciana Mendoza hoy». Ricardo casi frena en seco. «¿Dónde? ¿Cómo está ella?» «En el hospital. Su hija tuvo algunas pruebas previas al viaje». Manuel hizo una pausa. «No fue planeado. Ella me reconoció y me abordó. ¿Y?» «Me preguntó directamente si tú estabas detrás de la Fundación Esperanza». Manuel observó la tensión en los hombros de su amigo. «No le mentí, Ricardo. No después de todo lo que ha pasado». Ricardo apretó el volante, procesando la información. «¿Qué le dijiste exactamente?» «La verdad, que vendiste tu mansión y tus autos de lujo para financiar la fundación, que ya no eres el CEO operativo de Grupo Fuentes, que realmente trabajas como chofer para entender las necesidades de la gente común». Manuel hizo una pausa. «Le dije que no estabas intentando comprar su perdón, sino que genuinamente habías cambiado gracias a ella». Ricardo guardó silencio, absorbiendo el impacto de las palabras. ¿Y ella qué dijo? Nada en ese momento. Pero su expresión... Manuel dudó. No era odio, Ricardo. Era más complejo que eso. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El pequeño apartamento que ahora llamaba hogar se sentía claustrofóbico, con el peso de tantos pensamientos. Al amanecer tomó una decisión. Se mantendría alejado. Luciana y Sofía merecían la ayuda de la fundación sin la complicación de su presencia. Una semana después, mientras Ricardo realizaba un servicio de transporte rutinario,
recibió una notificación inusual en la aplicación. Un cliente había solicitado específicamente al chófer Roberto. Su corazón se detuvo por un instante. Solo una persona conocía ese nombre. Con manos temblorosas, aceptó el servicio y se dirigió a la dirección indicada, el Hospital Infantil Santa María. Al llegar, se detuvo frente a la entrada principal, buscando nerviosamente entre la gente. Y entonces la vio. No a Luciana, sino a Sofía, de pie junto a la entrada, sosteniendo un papel colorido. La niña había crecido ligeramente en estos meses, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Ricardo bajó del auto, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. «¡Roberto!», exclamó Sofía al verlo corriendo hacia él con la naturalidad que solo los niños poseen. «Te extrañé muchísimo. Mira lo que hice para ti». Le extendió un dibujo donde 3 figuras tomadas de la mano, claramente Sofía, Luciana y él, aparecían frente a lo que parecía ser una casa. «Es hermoso, Sofía», respondió Ricardo, arrodillándose para quedar a su altura con un nudo en la garganta. «Yo también te extrañé. Has crecido mucho. El doctor dice que después de mi operación creceré aún más», explicó ella con la seriedad de quien repite palabras adultas. «Mamá está adentro terminando unos papeles. Me dijo que te diera esto mientras ella viene». Sofía le entregó un sobre blanco. Dentro había una simple nota manuscrita. «¿Podemos hablar? Prometo escuchar esta vez». Minutos después, Luciana apareció en la entrada. Estaba más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, pero también había una nueva determinación en su mirada. Se detuvo a unos metros, observando a Ricardo y Sofía, quienes discutían animadamente sobre el dibujo. «Hola, Roberto», dijo finalmente, enfatizando ligeramente el nombre. «Luciana», respondió él poniéndose de pie. «Es bueno verte. ¿Nos llevas a casa?», preguntó ella con un tono que sugería que la pregunta significaba mucho más que un simple trayecto. Durante el viaje, Sofía monopolizó la conversación desde el asiento trasero, contándole a Roberto todo lo que había pasado en estos meses, especialmente sobre la fundación que iba a curar su corazoncito especial, como ella llamaba a su condición. Solo cuando llegaron al apartamento y Sofía se distrajo con la televisión, Luciana finalmente habló. «Manuel me contó lo que hiciste», dijo directamente. «Vendiste tu mansión, tus autos, renunciaste a ser CEO». Ricardo asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. «¿Por qué?», presionó ella. «¿Culpa? ¿Remordimiento?». «Al principio, quizás», admitió Ricardo, pero luego miró hacia donde Sofía veía dibujos animados. «Descubrí que el dinero y el poder no significaban nada si no podía usarlos para algo que realmente importara». Luciana estudió su rostro, buscando signos de falsedad. «No sé si puedo perdonarte la mentira, Ricardo», dijo finalmente, «pero tampoco puedo ignorar lo que estás haciendo ahora. No busco tu perdón, Luciana. Solo quiero ayudar». «¿Y después qué?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades. «No tengo expectativas», respondió él con sinceridad. «Solo espero que Sofía se recupere completamente y que ambas tengan la vida que merecen». Luciana se acercó un paso, mirándolo directamente a los ojos. «Me enamoré del chófer por su humildad y bondad», dijo en voz baja. «No del millonario. Si ese hombre sigue ahí dentro, quizás podríamos empezar de nuevo, esta vez sin disfraces ni mentiras». Ricardo sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante meses. «Soy Ricardo Fuentes», dijo con voz quebrada pero firme. «Un simple chofer que se enamoró de la mujer más auténtica y valiente que ha conocido. Y si me lo permites, me gustaría tener el honor de llevarlas a ti y a tu hija por el camino de la vida, donde quiera que ese camino nos lleve». Luciana no respondió con palabras. En cambio, tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. No era un final feliz, ambos lo sabían. Era apenas el comienzo de un camino difícil, lleno de confianza por reconstruir y verdades por descubrir. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que iban en la dirección correcta. El aeropuerto internacional bullía de actividad, familias reencontrándose, viajeros de negocios apurados, turistas desorientados. Entre la multitud,
Ricardo esperaba nerviosamente en la sala de arribos internacionales, sosteniendo un pequeño cartel con el nombre Familia Mendoza. Habían pasado 6 semanas desde que Luciana y Sofía viajaron a Boston para la operación. 6 semanas de videollamadas diarias, de angustia compartida, de una relación reconstruyéndose lentamente a través de pantallas y a miles de kilómetros de distancia. Vuelo 372 de Boston, arribando por la puerta 8, anunció una voz mecánica por los altavoces. Ricardo respiró profundo. No sabía exactamente qué esperar. Las conversaciones telefónicas con Luciana habían sido cálidas pero cautelosas. Una frágil tregua que podría romperse al confrontar la realidad del reencuentro físico. Y entonces las vio. Sofía iba en una silla de ruedas, empujada por Luciana, un procedimiento estándar postoperatorio, según habían explicado los médicos. Lo que no era estándar era la energía radiante de la niña, cuyos ojos recorrían el aeropuerto con una vivacidad que Ricardo no había visto antes. Fue Sofía quien lo vio primero. «¡Ricardo!», gritó, olvidándose momentáneamente de llamarlo Roberto, como habían acordado para facilitar la transición. Luciana levantó la mirada y por un instante el bullicio del aeropuerto pareció desvanecerse. Se veía agotada pero aliviada, con una serenidad nueva en su rostro. «Bienvenidas a casa», dijo Ricardo cuando llegaron a su lado, resistiendo el impulso de abrazarlas. Fue Sofía quien rompió la incertidumbre, extendiendo sus bracitos hacia él. «El doctor dijo que no puedo caminar mucho todavía, pero sí puedo dar abrazos». Ricardo se inclinó para recibir el entusiasta abrazo de la pequeña, sintiendo un nudo en la garganta. Sobre el hombro de Sofía, sus ojos encontraron los de Luciana, que sonreía con lágrimas contenidas. «Gracias por estar aquí», dijo ella simplemente. «No hay otro lugar donde quisiera estar». El viaje del aeropuerto al apartamento transcurrió entre las animadas descripciones de Sofía sobre el hospital, los médicos que hablaban chistoso y la nieve que había visto por primera vez. «Y tengo una cicatriz súper cool», anunció con orgullo infantil. «¿Quieres verla?» «Sofía», la reprendió suavemente Luciana. «No todos quieren ver cicatrices». «A mí me encantaría verla», respondió Ricardo con seriedad. «Las cicatrices son medallas de valor». Mientras Sofía se quedó dormida casi inmediatamente después de llegar al apartamento, agotada por el largo viaje, Luciana y Ricardo finalmente tuvieron un momento a solas. «Los médicos dicen que la operación fue un éxito completo», explicó Luciana, sentándose en el pequeño balcón. «En unos meses podría llevar una vida prácticamente normal. Es la mejor noticia». Ricardo tomó asiento frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «La fundación está ansiosa por documentar su caso, si tú estás de acuerdo. Será un testimonio poderoso para conseguir más financiamiento». «La fundación», Luciana lo miró directamente. «Tú eres la fundación, Ricardo». Él negó con la cabeza. «Ya no. Contraté un equipo profesional. Buenos médicos, administradores competentes. Ahora tiene vida propia». «¿Y tú? ¿Cómo han sido estas semanas para ti?» Ricardo reflexionó un momento. «Transformadoras», respondió finalmente. «Descubrí que me gusta realmente ser chofer. Conozco a personas fascinantes todos los días. Escucho sus historias. Y por las tardes, trabajo en la fundación o en mis proyectos personales». «¿Proyectos personales?» «Estoy diseñando un programa para que empresas grandes contraten a padres de niños con condiciones médicas complejas, ofreciéndoles flexibilidad y apoyo», explicó con entusiasmo. «Ya tengo 3 empresas interesadas, incluyendo Grupo Fuentes». Luciana lo observó con curiosidad. «Has cambiado». «Aprendí de la mejor», respondió él con una sonrisa. Una becaria muy directa que no tenía miedo de criticar al CEO. Ambos rieron, recordando aquellas primeras conversaciones en el auto. «Hablando de trabajo», continuó Ricardo con cautela, «la doctora Campos mencionó que estás considerando una oferta». «Para dirigir el departamento de familias de la fundación», confirmó Luciana. «Es una oportunidad increíble, pero...» «¿Pero?» «Trabajaríamos juntos, indirectamente». Luciana lo miró con intensidad. «No estoy segura de si estamos listos para eso». Ricardo asintió comprendiendo sus dudas. «Entiendo,
y respetaré cualquier decisión que tomes. El silencio que siguió no fue incómodo, sino contemplativo. Finalmente, Luciana habló. Durante estas semanas en Boston, tuve mucho tiempo para pensar sobre nosotros, sobre lo que pasó. ¿Y qué conclusión sacaste? Que estoy cansada de vivir en el pasado, respondió con firmeza. Que lo que hiciste estuvo mal, pero tu redención ha sido sincera. Y que hizo una pausa. Echo de menos nuestras conversaciones. Ricardo contuvo la respiración. Yo también las echo de menos. Cada día. Luciana se levantó y se acercó a la barandilla del balcón, contemplando la ciudad nocturna. Propongo algo, dijo sin volverse. Comencemos de nuevo, desde cero, sin expectativas, sin presiones. Conozcámonos realmente, esta vez sin disfraces. Ricardo se unió a ella en la barandilla, manteniendo una distancia prudente. Me encantaría eso. Tengo condiciones, añadió Luciana girándose para mirarlo. Completa honestidad, siempre. Respeto por nuestros espacios individuales. Y Sofía es prioridad, pase lo que pase entre nosotros. No podría estar más de acuerdo, respondió Ricardo con seriedad, y añadiría una más. Si en algún momento sientes que esto no funciona, me lo dices directamente, sin temor a represalias o consecuencias. Luciana extendió su mano. Trato hecho. En lugar de estrecharla, Ricardo la tomó suavemente y la besó con reverencia. Trato hecho. Las semanas siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio. Luciana finalmente aceptó el puesto en la fundación, imponiendo límites claros para mantener su relación personal con Ricardo separada del ámbito profesional. Sofía mejoraba día a día, recuperando fuerzas y energía. Un domingo particularmente soleado, Ricardo las invitó a conocer un lugar especial. Condujo durante casi una hora hacia las afueras de la ciudad, por caminos rurales cada vez más estrechos. ¿A dónde vamos?, preguntó Luciana, intrigada por el misterio. Es una sorpresa, respondió él intercambiando una mirada cómplice con Sofía en el asiento trasero, quien parecía saber algo que su madre ignoraba. Finalmente, llegaron a un terreno amplio junto a un pequeño lago. En el centro había una estructura a medio construir, los cimientos y el armazón de lo que sería una casa modesta pero acogedora. ¿Qué es este lugar?, preguntó Luciana mientras bajaban del auto. Mi nuevo proyecto, explicó Ricardo, observando nerviosamente su reacción. Con lo que quedó después de financiar la fundación, compré este terreno. Estoy construyendo una casa con mis propias manos. Bueno, con ayuda profesional para lo estructural, añadió con una sonrisa. Pero gran parte la estoy haciendo yo mismo. Sofía corrió emocionada hacia la estructura, deteniéndose ante la advertencia de su madre de tener cuidado. Es hermoso aquí, comentó Luciana, observando el entorno natural, pero bastante lejos de la ciudad. 35 minutos en auto, precisó Ricardo. Lo suficientemente cerca para ir a trabajar, lo suficientemente lejos para desconectar. El aire es más limpio, perfecto para los pulmones de Sofía. Mientras recorrían el terreno, Ricardo explicaba sus planes. Energía solar, un huerto orgánico, un pequeño muelle en el lago. Tu dibujo me dio la idea, le dijo a Sofía refiriéndose al artwork que la niña le había entregado en el hospital meses atrás. Siempre quise un lugar así, solo que antes pensaba que necesitaba una mansión para ser feliz. Luciana observaba a Ricardo interactuar con Sofía, mostrándole dónde estaría cada habitación, escuchando seriamente las sugerencias de la niña sobre colores y decoración. Había una naturalidad entre ellos que hacía que su corazón se contrajera con una emoción imposible de nombrar. ¿Por qué nos muestras esto?, preguntó finalmente Luciana cuando Sofía se alejó para explorar la orilla del lago. Ricardo respiró profundo. Porque quería que vieran lo que estoy construyendo. No solo una casa, sino un futuro. Hizo una pausa. No estoy pidiéndoles que se muden aquí ni nada parecido. Es demasiado pronto para eso. Solo quería mostrarles que estoy echando raíces, construyendo algo real, algo honesto. Luciana contempló la estructura, el lago, el terreno. Luego miró a Ricardo. Realmente lo miró. Las manos ligeramente ásperas por el trabajo manual, la piel bronceada por las horas al aire libre.
La ausencia de la tensión que antes dominaba su rostro cuando era el poderoso CEO. «Me gusta lo que veo», dijo finalmente con una sonrisa que iluminó sus ojos. «No solo la casa, tú». Esa noche, mientras regresaban a la ciudad con Sofía dormida en el asiento trasero, Luciana tomó silenciosamente la mano de Ricardo sobre la palanca de cambios. No hacían falta palabras. Ambos sabían que estaban en el camino correcto, construyendo algo mucho más valioso que una casa o una fundación. Estaban construyendo confianza, y con ella, la posibilidad de un amor sin disfraces. Un año había pasado desde la operación de Sofía. 12 meses de recuperación, aprendizaje y crecimiento, no solo para la pequeña, sino para todos los involucrados en su historia. La mañana era perfecta. El sol de mayo calentaba suavemente los terrenos de la nueva sede de la Fundación Esperanza, un edificio moderno pero acogedor rodeado de áreas verdes. Globos multicolores flotaban en el aire y un gran letrero anunciaba: Inauguración oficial. Fundación Esperanza, un nuevo comienzo para familias especiales. En el estacionamiento, una modesta van blanca con el logo de la fundación se detuvo. Del lado del conductor bajó Ricardo, vestido con jeans, camisa azul arremangada y una sonrisa que reflejaba una tranquilidad que años atrás hubiera parecido imposible en él. «Llegamos, chicos», anunció, abriendo la puerta lateral. 4 niños bajaron con entusiasmo, todos ellos beneficiarios de la fundación. Entre risas y empujones amistosos, se dirigieron hacia la carpa principal, donde ya se reunían familias, personal médico y periodistas. Ricardo los observaba con orgullo cuando sintió una mano en su hombro. «Puntual como siempre», dijo Manuel, ahora director ejecutivo de responsabilidad social en Grupo Fuentes. «No puedo creer que el mismo hombre que llegaba tarde a todas las juntas directivas ahora sea un ejemplo de puntualidad». «Las personas cambian», respondió Ricardo con una sonrisa, abrazando a su amigo. «Algunas necesitamos más ayuda que otras para encontrar el camino». Juntos caminaron hacia la entrada principal, donde Luciana, elegante en un sencillo vestido verde, dirigía el equipo de recepción. Al ver llegar a Ricardo, sus ojos se iluminaron de una manera que todavía le aceleraba el corazón. «Pensé que nunca llegarías», lo saludó besándolo brevemente en los labios. «Sofía está impaciente. Dice que no podemos cortar el listón sin ti». «¿Dónde está mi princesa valiente?», preguntó Ricardo mirando alrededor. «Con la doctora Campos, ensayando su discurso». A los 8 años, Sofía Mendoza era la imagen oficial de la Fundación Esperanza. Su recuperación ejemplar y su carisma natural la habían convertido en la embajadora perfecta para la causa. Hoy daría su primer discurso público junto a otros niños beneficiarios. La ceremonia comenzó puntualmente. Autoridades, donantes y familias ocuparon sus lugares bajo la gran carpa. Luciana, como directora del Departamento de Familias, dio la bienvenida oficial con un discurso emotivo pero profesional. «Hace exactamente un año, mi hija se sometió a una operación que cambió nuestras vidas. No solo por la mejoría en su salud, sino porque nos enseñó que los milagros existen». Hizo una pausa, buscando a Ricardo entre el público. A veces esos milagros vienen disfrazados de personas comunes, que deciden hacer cosas extraordinarias. Cuando fue el turno de Ricardo, avanzó al podio con humildad, tan diferente del poderoso empresario que alguna vez fue. «No estoy aquí como fundador», aclaró de inmediato. «Estoy aquí como testigo de lo que puede ocurrir cuando dejamos de lado nuestro ego y nos enfocamos en lo que realmente importa, el bienestar de quienes amamos». Su mirada recorrió el público hasta detenerse en Luciana y Sofía, sentadas en primera fila. Esta fundación nació de una lección personal. Aprendí que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar, y que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitamos. El momento culminante llegó cuando los niños beneficiarios subieron al escenario. Sofía, con un vestido amarillo que resaltaba su piel saludable, tomó el micrófono con la confianza de una veterana. «Antes de mi operación, no podía correr ni jugar como otros niños». Su voz clara resonó en los altavoces. «Ahora puedo hacer todo eso y más. Incluso ayudé a construir nuestra casa junto al lago.
Una risa cariñosa recorrió el público. La historia de la casa que Ricardo construía con sus propias manos y donde Sofía y Luciana pasaban cada vez más tiempo, era conocida entre el círculo cercano de la fundación. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel, Ricardo encontró un momento para escaparse con Luciana hacia los jardines traseros. «Lo logramos», dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. «A veces todavía no puedo creerlo». «¿Qué parte?», preguntó Ricardo acariciando su mejilla. «Todo. La recuperación de Sofía, la fundación, nosotros». Luciana lo miró con esa mezcla de ternura y fortaleza que tanto amaba. «Especialmente nosotros», Ricardo asintió. El camino no había sido fácil. Reconstruir la confianza requirió tiempo, paciencia y muchas conversaciones honestas, algunas dolorosas, pero cada paso difícil había valido la pena. «Tengo algo para ti», dijo Ricardo, sacando un pequeño sobre del bolsillo de su camisa. «Iba a esperar hasta esta noche, pero creo que este es el momento perfecto». Luciana abrió el sobre intrigada. Dentro había 2 boletos de avión y un mapa con una ruta marcada. «¿Qué es esto?» «Un viaje por carretera», explicó Ricardo. «Los boletos son para llegar a Oaxaca, y de ahí exploraremos la costa pacífica en auto, sin destino fijo, solo siguiendo el camino». «¿Los 3?» preguntó Luciana emocionada ante la perspectiva. «Los 3», confirmó él. 3 semanas, sin horarios, sin obligaciones, solo nosotros y el camino». Luciana miró los boletos, luego a Ricardo, con lágrimas de felicidad asomándose a sus ojos. «Es perfecto, justo lo que necesitamos». En ese momento, Sofía apareció corriendo por el sendero seguida por otros niños. «Mamá, Ricardo, ¿vieron mi discurso? No me equivoqué ni una vez. Estuviste increíble, cariño». Luciana la abrazó con orgullo. «Tan increíble que mereces un premio», añadió Ricardo levantándola en brazos. «¿Qué te parece unas vacaciones? Tú, mamá y yo». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿A Disney?» Ricardo y Luciana rieron. «Mejor aún», respondió él. «Un viaje por carretera, donde nosotros decidiremos el destino cada día. Playas, pueblos mágicos, aventuras». «¿Como una familia?», preguntó Sofía con esa franqueza infantil que desarmaba cualquier pretensión. Ricardo y Luciana intercambiaron una mirada significativa. «Sí, como una familia», confirmó Luciana suavemente. La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Ricardo, Luciana y Sofía emprendieron el camino hacia la casa del lago. Ya no era solo el proyecto de Ricardo. En los últimos meses, Luciana y Sofía habían dejado su apartamento en la ciudad para pasar cada vez más tiempo allí, hasta que gradualmente se convirtió en el hogar de los 3. 2 semanas después, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Luciana y Ricardo contemplaban el mar desde la terraza de una pequeña posada. Sofía dormía plácidamente en la habitación, agotada después de un día explorando pueblos costeros. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó Luciana recostada contra el hombro de Ricardo. «Pensé, este chofer debe pensar que soy una amargada, criticando a mi jefe desde el primer día». Ricardo rió suavemente. «En realidad pensé que eras la persona más honesta y valiente que había conocido». Y tenía razón. «¿Y si no hubiera ocurrido así?», reflexionó ella. «Si no te hubieras disfrazado de chofer, si no nos hubiéramos conocido en esas circunstancias». Ricardo contempló la pregunta, mirando el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con el mar. «Creo que algunos encuentros están destinados a ocurrir, de una forma u otra», respondió finalmente. «Quizás nos habríamos encontrado en un ascensor o en una reunión de la empresa, pero estoy seguro de que te habría notado». «¿Al millonario arrogante le habría interesado una simple becaria?», bromeó ella. «A ese millonario arrogante le faltaba algo esencial». Ricardo tomó su mano, algo que solo encontró cuando dejó de serlo. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de entendimiento mutuo y gratitud por el camino recorrido. A la mañana siguiente, emprendieron la siguiente etapa de su viaje sin destino. Mientras Ricardo conducía por la carretera costera, con Luciana a su lado, y Sofía cantando alegremente en el asiento trasero,
Sofía hizo una pregunta inesperada. «Ricardo, ¿a dónde vamos exactamente?» Él intercambió una mirada cómplice con Luciana antes de responder. «Lo importante no es el destino, Sophie», dijo, tomando la mano de Luciana. «Lo importante es quién te acompaña en el viaje». Mientras el modesto auto familiar avanzaba por la carretera, dejando atrás identidades falsas, oficinas lujosas y vidas vacías, los tres sabían que habían encontrado algo que ninguna fortuna podría comprar: un amor auténtico, sin disfraces ni condiciones. Un amor que, como el camino que ahora recorrían, no tenía un destino definido, pero prometía hermosos paisajes y descubrimientos en cada curva. Y eso, descubrieron, era más que suficiente.